carta a los Romanos, capítulo 1 de Romanos, versículo 1 y 2, que dice: Pablo, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido por sus profetas en las Santas Escrituras. Un segundo factor que Pablo desea que reconozcamos acerca de este Evangelio es que este Evangelio no se trata de algo nuevo, inventado por los discípulos. Noten cómo dice el versículo: apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Es decir, Pablo habla de que el Evangelio es algo que está fundamentado en el Antiguo Testamento. De hecho, el Antiguo Testamento se enfoca por entero a Cristo y su obra. La primera alusión aparece en el libro de Génesis 3:15, donde Dios promete que la semilla de la mujer finalmente va a vencer al demonio, la serpiente. Y la última alusión del Antiguo Testamento es la que se encuentra en Malaquías capítulo 4, versículo 5, donde se promete que el Elías vendrá como el precursor del Mesías. En pocas palabras, diríamos que el Evangelio que él había prometido antes por sus profetas es la clave para entender todo el Antiguo Testamento. De hecho, la hermenéutica o la manera de interpretar el Antiguo Testamento debe tener una hermenéutica o una interpretación cristológica. Pues el Antiguo Testamento señala a Cristo, mientras que el Nuevo Testamento expone las implicaciones de las buenas nuevas de Dios en Jesucristo y se expande a ellas. No fue accidental que al ver a Jesús por primera vez, Juan el Bautista clamara y dijera estas palabras: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Y tampoco es accidental que Pablo se refiriera a Jesús como nuestra Pascua en 1 Corintios 5:7. El símbolo central del Antiguo Testamento es el sistema de sacrificios, en el que se representa el sacrificio sustitutivo de Cristo, quien moría por los pecados del mundo. Ahora, que Jesús murió por todos y cada uno de los seres humanos, que murió nuestra muerte para que nosotros pudiéramos tener su vida, constituye el fundamento de lo que Pablo quiere y entiende por el Evangelio. El hecho de que el Antiguo Testamento prometiera el Evangelio origina uno de los principales temas de los sermones del Nuevo Testamento. Y en esto lo podemos comprobar, por ejemplo, en el sermón de Pedro en el día del Pentecostés, donde en Hechos capítulo 2 se registra la predicación de él y también la predicación de Pablo en el capítulo 13 de Hechos. Ambos aluden al Antiguo Testamento al momento de hablar del Mesías. Incluso el diálogo entre Felipe y el oficial etíope cuando estudian Isaías 53 y la oveja que es llevada al matadero. Jesús mismo ayudó a sus seguidores a reconocer que el Antiguo Testamento señalaba su obra al escribir la conversión de estos hombres que iban camino a Emaús. Y ellos se convirtieron al entender de nuevo las Escrituras porque no tenían una comprensión completa. Y es cuando Jesús les dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba que en todas, y note usted, en todas las Escrituras, lo que de él decía. Es momento de orar. Padre eterno, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús y por anclar nuestra fe no en un evangelio novedoso inventado por los hombres, sino enraizado en la profundidad de la historia del Antiguo Testamento. Gracias por hacernos saber que el evangelio no fue una idea tardía ni una ocurrencia, sino un plan esencial que se provee desde el principio para resolver la gran problemática humana, la descomposición social, la crisis existencial del hombre. El Evangelio de buenas nuevas que comenzó en el Antiguo Testamento y se planeó desde antes de la fundación del mundo.